Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, una jornada en que la reforma de pensiones, la propuesta, los dimes y diretes siguen en el centro de la información junto con muchísimas otras noticias que comenzamos aquí en CNN Prime revisando con estos titulares. A una, comillas, campaña del terror sin sentido atribuyó Chile Vamos las críticas de republicanos al acuerdo por la reforma de pensiones. José Antonio Kast calificó las indicaciones como una, comillas, bomba atómica. En tanto, desde el gobierno evitaron responder las aprehensiones de la CPC sobre el préstamo reembolsable y la licitación de afiliados. En la formalización de los casos Factop y Audio, la Fiscalía pidió prisión preventiva para los excontroladores del Grupo Patio, los hermanos Jalaf, y arresto nocturno para dos ex ejecutivos de Larraín Vial. El Ministerio Público aún no termina de exponer sus argumentos, tras lo cual van a intervenir creyentes y las defensas. En temas internacionales, se confirmó que después del viernes el gabinete israelí votará el acuerdo de alto al fuego con Hamás. Esto luego de que Israel acusara al grupo de incumplir partes del trato y que Hamás posteriormente lo negara. Desde que se anunció la tregua, más de 70 personas han muerto en Gaza a causa de bombardeos. Y en el deporte, quiebre total en el fútbol chileno. Para la ANFP, los voceros del CIFUP ya no son interlocutores válidos en medio del llamado a paro de actividades. Los futbolistas aseguran que la Supercopa no se va a jugar, pese a que después de semanas hay un recinto para disputarla. Bueno, todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Fueron decenas de balas las que se escucharon por minutos los habitantes de la población Santa Julia, todo esto en la comuna de Macul. Un hecho que está con una investigación en proceso y que terminó además con una víctima fatal. Solo... Videos que son el testimonio gráfico de lo ocurrido la madrugada de este jueves durante una balacera en la comuna de Macul. El tiroteo fue en un lapso de aproximadamente como 5 minutos, se calmaba, después 5 minutos de nuevo. Solamente armamento automático, o sea, no sé, yo metralletas, sentía pistola automática. Bueno, yo llevo 5 años viviendo acá con mi hermana y en realidad no había visto una situación similar, no. No, la pura bulla nomás, no vimos nada porque no fuimos adentro. Así es, decenas de balas percutadas en un hecho que terminó con una víctima fatal. Se está investigando preliminarmente si se trata de una balacera o intercambio de disparos entre bandas. Se encontraron más de 50 rastro o evidencia balística en el lugar. Esto no ocurre en un lugar único, sino que en lugares distintos cercanos al lugar donde terminó fallecida esta víctima. Se está tratando de verificar si efectivamente corresponde a un enfrentamiento de bandas rivales, pero es una de las líneas investigativas que se manejan hasta el momento. Por el momento, los antecedentes que tenemos, más la evidencia balística encontrada en el lugar, nos hacen referencia de varios pasajes. Ahí estamos hablando de alrededor de unas 3 o 4 cuadras a la redonda. Es muy triste lo que estamos viviendo a nivel país, pero yo llevo un mes acá en la comuna y creo que esta lucha contra la delincuencia es día a día. Necesitamos más carabineros, necesitamos más dotación policial. Los vecinos de la población Santa Julia en la comuna de Macul captaron el momento en que impacta a todos, especialmente al gobierno. Y ustedes son testigos de que hemos hecho un esfuerzo muy importante y que es en el que vamos a persistir en el sentido de, primero, incrementar la presencia policial preventiva con la mayor intensidad posible. Esto se traduce en patrullajes focalizados en comunas y dentro de las comunas en sectores específicos donde hemos tenido mayor cantidad de delitos violentos y homicidios. El año 2024 terminó hace pocas semanas. Vamos a tener en un par de meses más los resultados del año completo y ese es el momento de hacer ese tipo de balances. Ese es el momento de decir si están aumentando o están disminuyendo los homicidios. Ese es el momento de definir el perfil de los homicidios que tenemos en el país. ¿Cuántos son
de crimen organizado, cuántos son de criminalidad común, cuántos son de violencia interpersonal, porque las estrategias serias de seguridad se tienen que basar en ese tipo de información certera de la realidad. Fueron cerca de 15 minutos del terror para una comuna que, dicho sea de paso, es parte del programa Calle Sin Violencia, el que en su segunda fase contempla un programa especial a 72 comunas. Hace un par de horas, la comitiva de la ministra Carolina Toá tuvo un accidente de tránsito en la localidad de Cunco, todo esto en la región de la Araucanía. Para conocer más detalles, vamos a tomar contacto con Catalina Sánchez, que afortunadamente tenemos, claro, es una mala noticia el accidente, pero afortunadamente todos bien dentro de la comitiva. Catalina. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Claro, una noticia que generó bastante preocupación en su momento se dio a conocer aproximadamente a las 18 horas cuando se dirigía la autoridad de gobierno hasta el sector de Cunco, donde estoy yo en este preciso momento, y se dio a conocer de un accidente. Se hablaba en primera instancia de 2 personas que estaban en estado grave. Bueno, finalmente eso fue aclarado por parte de Carabineros, específicamente por el alto mando a nivel regional, por el general Patricio Yáñez, quien conversó con los medios de comunicación y comunicaba que fue un accidente, un choque por alcance, pero estas personas, que serían 2 las lesionadas, estarían con lesiones bastante leves. Incluso él comentaba que fueron derivadas a centros de salud, pero ya están todos dados de alta. La ministra no tuvo ninguna afectación física, ella incluso siguió su agenda con completa normalidad, llegó hasta el municipio de la comuna de Cunco para reunirse con vecinas y dirigentes para conversar de este nuevo Ministerio de Seguridad, pero también pudimos llegar hasta el lugar. Vimos estos 3 vehículos fiscales involucrados con daños, bueno, evidentemente en los vidrios, en la parte trasera, delantera, un vehículo del GOPE de Carabineros, también un vehículo de la comitiva, pero afortunadamente las lesiones son menores y no hay ninguna persona que esté entonces con algún tipo de riesgo. Escuchemos parte de lo que nos comentaba entonces al respecto, haciendo esta aclaración y entregando detalles, el general de la zona de Carabineros, Araucanía. Parte de la comitiva transitada desde la ruta que une Padre Las Casas con Cunco, sufrieron un accidente de muy baja energía, resultaron 2 personas lesionadas, 2 funcionarios, los cuales fueron atendidos. Ahora, quiero destacar que el procedimiento policial fue adoptado, ¿no es cierto?, conforme lo estipula, ¿no es cierto?, la norma legal vigente. Los conductores fueron sometidos a la alcoholemia, las personas lesionadas fueron atendidas por parte de personal de salud. Por lo tanto, son solamente lesiones leves. La ministra pudo continuar, estuvo acá recién en la ilustre municipalidad de Cunco, realizando el conversatorio con la comunidad sobre seguridad y otros temas. Por lo tanto, ella continuó con su comisión. Los antecedentes van a ser puestos al juzgado de policía local correspondiente. Claro, un choque por alcance menor es lo que señalaba entonces el general de Carabineros de la zona de Araucanía haciendo esta aclaración, y esto es muy importante, Mónica, porque como yo te lo comentaba al principio de este contacto, se entregaba información bastante preliminar haciendo alusión a que habían 2 personas muy graves y que estaban siendo derivadas hasta el hospital de la comuna de Temuco, la capital regional, pero finalmente eso no habría sido así y las lesiones serían entonces de carácter leve, sin ningún tipo de riesgo, y tampoco para la ministra del Interior, quien siguió su agenda con completa normalidad. Eso sí, se cortó la ruta de forma parcial durante un par de minutos mientras las sillas de Carabineros se comenzaba a llevar a cabo estas diligencias, pericias, para poder también establecer la causa posible, ¿no?, de este accidente que, bueno, evidentemente generó bastante preocupación a nivel nacional, pero que afortunadamente, como tú bien adelantabas, no hay personas lesionadas con una afectación mayor, sí lesiones leves, pero no hay ningún tipo de riesgo, y eso es importante aclararlo. Así que también estaremos ahí atentos a esta investigación que lleva adelante la CIA de Carabineros para poder determinar la causa que generó este accidente en la ruta que une las comunas de Padre Las Casas y Cunco. Muchísimas gracias por toda la información tan oportuna como siempre, Catalina Sánchez, desde la Araucanía. Buenas noches. Buenas noches. Como que uno a esta hora no sabe si decir buenas noches o buenas tardes, encuentro yo siempre, porque como que es tarde, pero, o sea, como que hay luz ahora más con el otro horario, en fin. Pero ya, buenas tardes, buenas noches.
Vamos a ir a la política ahora para contarles que el Partido Republicano criticó el acuerdo alcanzado por el gobierno y representantes de Chile Vamos. Aseguran, y lo aseguró de hecho el presidente de esta colectividad ayer aquí en CNN Prime, que solo se puede comparar con el documento firmado en noviembre del 2019 tras el inicio del estallido social, cuando en sus palabras Chile Vamos habría entregado la Constitución. Bueno, en RN, la UDI y Evópoli piden mayor colaboración y dejar de tirar piedras desde la galería. De todo ello nos cuenta Macarena Román. Fue el sonido que marcó el inicio de la discusión en particular de la reforma de pensiones, jornada que llegó en la Comisión de Trabajo del Senado después de meses de diálogos y dejando a más de alguien disconforme. Entre republicanos y Chile Vamos, usted dice que esto marca un antes y un después, que no hay punto en común en un futuro gobierno. ¿A eso se refiere? Hay un antes y un después desde la perspectiva de hasta dónde son capaces de llegar en la lógica de los acuerdos por el acuerdo. Y eso trae consecuencias. Consecuencias aseguran desde el Partido Republicano en su relación con Chile Vamos. Insisten en que los acuerdos con el gobierno no vienen en ayuda de los ciudadanos. Y le hago un llamado a los parlamentarios responsables con la patria a que analicen muy bien esto. Los republicanos estamos en contra, pero solos no podemos detenernos. Claro, porque solo considerando el Senado, si bien la oposición es mayoría, los republicanos tienen solo una representante, más el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano. Ambos, junto a algunos independientes, podrían ponerse tras su postura. Aún así, necesitan a integrantes más allá de sus filas. Boric se había vendido, otros dicen que no hemos vendido nosotros. Parece que hay una compraventa acá de gente de distintos sectores políticos que a aquellos que no les gustan los acuerdos generalmente tratan de ponerlo de relieve para sus propios intereses. Actitud que todo indica los republicanos no están dispuestos a modificar. Han llegado a comparar el acuerdo previsional con uno alcanzado en noviembre del 2019. Esto es solo asimilable a cuando se dieron cuenta que no eran capaces de contener las barricadas en las calles en pleno estallido, decidieron salir por el costado recogiendo el anhelo de la izquierda de cambiar la Constitución. Que nos diga cuál es la alternativa. Más AFP, solamente con recursos del Estado que no tenemos, con un país que crece al 2%. Por lo tanto, CAS nos tiene que decir cuál es la alternativa. ¿Qué hacemos? El tema es que nosotros creemos y hemos defendido siempre que la solidaridad en pensiones, el aumento en la PGU, tiene que venir de impuestos generales y no de una especie de impuesto al trabajo. Se toma de quienes están trabajando para pasarle a quienes no, es incentivar el trabajo informal. Críticas republicanas a las que tuvo que salir a responder el gobierno, pero también Chile Vamos. Senador, su candidata presidencial, Evelyn Matei, no se ha manifestado al respecto. Era la duda que quedaba durante esta jornada. La postura de la mayoría de las autoridades y líderes políticos se ha dado a conocer, pero había una ausente, la candidata presidencial Evelyn Matei. En un encuentro de jóvenes, la exalcaldesa aseguró que su opinión la dará luego de leer con detalle y esté del todo segura. Yo no tengo ninguna duda de que ella considera muy positivo dar un paso adelante en el tema de mejorar las pensiones para los chilenos. Y minutos después llegó la postura de Matei. Valoro que el 6% sea de propiedad de los trabajadores y que sea heredable por sus familiares. Nos queda, eso sí, esperar el pronunciamiento del Consejo Fiscal Autónomo para estar seguros de la sostenibilidad fiscal de estas reformas. Hasta ahora lo único concreto es que aún queda camino por recorrer. Los acuerdos tendrán que sortear la sala del Senado y luego nuevamente se verá en la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa en CNN Prime. Ya vamos a estar en momentos con Luciano Cruzcoque, senador de Evópoli, y uno de los artífices también en la Comisión de Trabajo del Senado de este acuerdo, que piensa sobre este tema y otros al regreso aquí en CNN Prime. El 1,5 de préstamo reembolsable es una de las medidas más polémicas de la reforma. Desde el Partido Republicano dudan que esté asegurada su devolución por parte del Estado, mientras que otros sectores políticos lo desmienten. Pilar Gutiérrez nos muestra las distintas opiniones.
Un paso más para lograr un acuerdo en la reforma previsional. La propuesta aprobada en forma unánime por la Comisión de Trabajo del Senado sube 7% la cotización. De ese total, 1,5% sería un préstamo reembolsable para mejorar las pensiones de los jubilados actuales. Pero ¿se puede asegurar que se devolverá? Todos esos detalles están en los mecanismos de la ley y están bien resguardados con los informes respectivos. Hay que tener tranquilidad en este tipo de materias. Chile ha tenido una experiencia de responsabilidad en este tipo de cosas bien relevantes y que es parte del patrimonio de nuestro país. Bajo el nombre de aporte diferido con rentabilidad protegida, el objetivo de este mecanismo sería financiar el beneficio de 0,1 UF por año cotizado con un tope de 25 años, es decir, 2,5 UF. El monto total prestado sería devuelto al afiliado al momento de jubilar con reajuste y un interés igual a la tasa de bonos de largo plazo de la Tesorería General de la República hasta el momento del retiro. El Estado es el mejor pagador que hay en el país. Nunca queda debiendo, siempre paga. Porque tiene aval del Estado, o sea, tiene garantía del Estado, al igual que lo tenía el bono de reconocimiento, que ha funcionado en Chile desde hace 40 años atrás. Yo nunca he visto a nadie que diga que no le pagaron el bono de reconocimiento. Y recordar que además estos son todos quórum calificados, son quórum de alto estándar, por lo tanto vamos a dejar amarrado como corresponde en la ley, ¿no es cierto?, esta devolución. Según el documento con las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo, el mecanismo consiste en emitir una línea de bonos con el aporte de 1,5% cotizado cada mes, con una tasa de interés según el valor de mercado. A cargo de esta gestión estaría el nuevo organismo autónomo que se ocupará de la cotización destinada al Seguro Social. Desde republicanos han sido críticos. El Estado le pide un préstamo a los trabajadores. ¿Pero se lo garantiza? Particular, sí, claro, pero ¿lo garantiza contra qué? Si el día de mañana, si hoy día no tiene esa plata, ¿quién nos garantiza que en 20 años más va a estar esa plata? Desde el empresariado también han levantado dudas respecto a la sostenibilidad fiscal de la medida, principalmente porque a pesar de que el organismo autónomo es el que administra el préstamo, si no puede cumplir los compromisos, es el Estado el encargado de responder. En relación al préstamo, es una herramienta que podría adolecer de problemas de sostenibilidad y por tanto es muy relevante que se transparente la contabilidad fiscal y se tomen los resguardos para evitar perjuicios a los cotizantes. Sin embargo, más allá del impacto fiscal, un expresidente del Banco Central y un exministro de Hacienda sostienen que la experiencia en Chile demuestra que cuando hay garantía del Estado, siempre se ha cumplido con las obligaciones. Claro, hay gente que puede tener dudas, pero una garantía del Estado es una garantía que ha tenido un valor en el tiempo en Chile y eso ha sido transversal a todos los gobiernos. Por lo tanto, yo espero que esa garantía opere. ¿Cómo se garantiza que este préstamo reembolsable del Estado podría devolverse a los afiliados? Claro, eso yo lo cuestioné en su momento. A mí me gustaría mucho más que el Estado se financie directamente en el mercado de capitales o que este préstamo, si cualquier cosa, tenga tasa de mercado y que tenga garantía del Estado. Y eso espero que quede así en el proyecto final. Un punto en que también coinciden parlamentarios es que nunca en la historia del país se ha dejado de cumplir con una obligación así y que es importante que quede explicitado en el proyecto final. Nunca ha pasado en la historia de que un documento emitido de esa calidad jurídica ha sido dejado de pagar en Chile. Nunca. Por lo tanto, no tenemos por qué pensar que en 30 o 20 años más esto no va a poder ser posible. Debe establecer explícitamente la posibilidad de que el Estado efectivamente garantice la devolución de esos préstamos. Durante esta jornada, la Comisión de Trabajo del Senado comenzó la votación en particular de las indicaciones, que sostienen podría extenderse hasta el fin de semana. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el senador de Evópoli, miembro también de la Comisión del Trabajo. Ahí lo ven, Luciano Cruzcoque. Muchísimas gracias, senador, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Mónica, y felicitaciones por su premio, reconocimiento enorme a su tarea periodística. Muchas gracias y a nombre también de todo el equipo, gracias por el reconocimiento también suyo. Quisiera primero que le explicara lo más simple posible por qué usted, que suscribe este acuerdo, que es parte de la generación del que no ha sido fácil, hay que decirlo, lleva más años con este tema, ¿por qué usted le podría explicar a la gente que este es un buen acuerdo, al contrario de lo que dicen otros? Bueno, por varias razones, Mónica. Primero porque efectivamente los acuerdos no están muy a la orden del día, primero en el país. No ha sido fácil ponerse, el sistema político está profundamente trabado, tenemos un problema en el sistema político, pero más allá de los problemas que tiene el sistema político, acá estamos frente a un acuerdo que destina un 6% a la capitalización individual,
permite también, a través de lo que se comentaba en la nota, un bono que es un préstamo en estricto rigor, que es un bono con garantía del Estado, que es heredable, que se transa a valor mercado y que precisamente, como se decía, es uno de los instrumentos más seguros precisamente para que aquellas personas que tengan alguna duda respecto de esta reforma sepan que sus ahorros van a estar garantizados. Y eso significa que hoy día, ¿verdad? A diferencia de otra reforma, incluso la que se intentó llevar a cabo adelante con el presidente Piñera, que fue rechazada y que dio origen a la PGU, que fue la mayor contribución al pilar solidario en materia de pensiones durante la historia, permita allegar hoy día 16% a las cuentas individuales de las personas, protegido por el Estado, garantizado, que genera además un equiparamiento entre las jubilaciones de los hombres y de las mujeres, y que está bien pensado y bien fundamentado también técnicamente. En todo lo que se hablaba, por ejemplo, en la nota, hay una garantía que el Fondo Autónomo Previsional emite como bono, ¿verdad? Que es una garantía del Estado precisamente que corresponde al 100% de la diferencia que eventualmente faltara si los fondos no existieran. Y el fondo está hoy día estructurado de tal manera que precisamente pueda hacerse cargo no solamente con los excedentes de aquel 10% que se comprometió para llegar al 100% de la PGU, hoy día se va a llegar al 90% del aumento de la PGU como aporte fiscal, y que va a permitir precisamente que este fondo autónomo emita unos bonos que van a proteger ese 1,5 que va a un préstamo. El otro 4,5 se imputa directamente a las cuentas individuales. Piensa usted que con 10% no llegamos a ninguna parte. Los países de la OCDE cotizan 18%. Senador. Los beneficios que entregan los países nórdicos están entre 50, entre 40 y 50 años, y nosotros creo que hemos llegado hoy día a un acuerdo razonable, bien pensado, bien fundado técnicamente, y que creo yo va a ser un avance, y es un acuerdo serio. Y yo entiendo también, porque hay muchas dudas y hay mucho reparo y hay mucho miedo, y creo que en este acuerdo, al menos nosotros quienes estamos en la comisión, creo que hemos hecho un trabajo serio, responsable y de mucho tiempo, y acompañado con equipos técnicos de muy buena calidad. Ahora, yo le pregunto, ¿qué le responde también a sectores empresariales y a sectores, entre otros, de republicanos que sostienen que esto va a ser una bomba, literalmente, lo han dicho desde republicanos, para el mercado del trabajo, que este aumento de la cotización, que además no va a ser de 6% solamente, sino de 6,74% si fuéramos precisos, se ha redondeado en 7%, Así es. que va a ser una bomba, básicamente, para el mercado laboral y para las pymes. Bueno, yo creo que el asunto laboral hay que cuidarlo, pero Mónica, acá también es muy difícil pensar que nosotros podemos apostar a tener un sistema con pensiones medianamente decentes si no cotizamos más. Yo hacía referencia a la OCDE, los países nórdicos, ¿verdad?, que tienen sistema de seguridad social, cotizan 20-25%. Entonces, con 10% primero no llegamos a ninguna parte, y por eso se establece también una gradualidad de 9 años precisamente para que el mercado laboral pueda irse adaptando. Adicionalmente a eso, creo que hay otros elementos que nosotros tenemos que empezar a trabajar en términos de flexibilidad laboral y de formalidad, que yo creo que son problemas que hoy día tenemos. Y además este proyecto trae, por ejemplo, un seguro, precisamente, que es el seguro de cesantía, para la laguna de cotizaciones. O sea, se está pensando integralmente en el proyecto. Yo Senador, escuchaba hoy día a David. Sí, es que justamente voy a ir a ese punto que usted está casi al borde de mencionar, y es que yo revisaba una entrevista a usted en noviembre del año pasado, en que usted decía que mientras estaba viendo si se daba o no se daba el acuerdo y se avanzaba o no se avanzaba, y usted decía, comillas, si no combatimos las causas de la informalidad va a ser muy difícil tener buenas pensiones. Y quiero preguntarle justamente por qué al final se incrementa no en 6%, sino casi en 7, 6,74, lo decíamos, ¿no? Estamos redondeando. Y hay economistas como David Bravo que justamente dicen, ok, hay que apoyar este acuerdo, pero se tienen que tomar medidas adicionales para fomentar el empleo formal. ¿Este acuerdo al que han llegado tiene esas medidas o usted cree que hay que buscar medidas adicionales para combatir la informalidad? No, yo creo que son medidas adicionales. Hay que buscar medidas adicionales. Sí, yo creo que nosotros tenemos un mercado laboral muy rígido. Las indemnizaciones por años de servicio creo que hay que tratarlas. Sé que es un tema que es espinudo, que es molesto,
el mercado del trabajo está cambiando enormemente, se van a reemplazar una enormidad cantidad de trabajos producto de que la productividad hoy día está centrada en el mundo de la inteligencia artificial y no precisamente en los trabajadores. Incluso se ha hablado a nivel internacional de crear una especie de renta base. Cosas que son complejas, que son difíciles, y todos los cálculos que nosotros estamos haciendo los estamos haciendo sobre la base de simulaciones de años hacia atrás. Pero lo que yo creo que es relevante acá es que primero tenemos un problema con las pensiones, ¿verdad? Nosotros ya hicimos un avance enorme con la PGU, que fue un cambio bastante importante en el pilar solidario, pero en la parte de la cotización también tenemos que agregar puntos de cotización, y evidentemente que eso tiene efectos en el mercado del trabajo, como tiene efecto también las 40 horas, y para eso el mercado necesita ser un poco más flexible para poder adaptarse. Y efectivamente es algo que tenemos que ver, y lo hemos trabajado el mismo David Bravo, que está apoyando decididamente esta reforma, porque es una persona a cargo de una de las comisiones que estaba a cargo de tratar de resolver los problemas que tenemos en el sistema de pensiones, ha señalado que efectivamente nosotros tenemos todavía cerca de 179.000 empleos que no se han recuperado de la pandemia. De ahí tenemos algo en lo cual preocuparnos, y efectivamente esto también le pega a las empresas, y por ende yo creo que a partir de este acuerdo, y por eso la gradualidad del acuerdo en 9 años, tenemos que empezar a buscar formas de darle mayor flexibilidad al mercado del trabajo, precisamente para poder adaptarnos bien. Quiero llevarlo a un terreno más político, pero antes un tema que nos importa a todos, me imagino, pero en especial a las mujeres. Usted sabe que hay senadoras de Chile Vamos y transversalmente que sostienen que respecto al tema de las mujeres, a ver, cuando se le pone 20 años de cotización a los hombres como requisito, quedan fuera de ciertos beneficios un 32% de ustedes los hombres. Pero cuando se les pone recién 8 años a las mujeres de cotización obligatoria, ahí quedamos el 32% fuera. 20 años versus 8. Y a las mujeres se les pone en este acuerdo 13 años como requisito de cotización para acceder a ciertos beneficios, no a todos, pero a ciertos beneficios, y con eso casi 500.000 va a quedar fuera. ¿Está zanjado que sean 13 años, o ustedes como senadores, frente a esta petición que le están haciendo colegas suyos de todos los sectores políticos, están dispuestos a conversar ese punto y rebajar tal vez la cantidad de años exigidos a las mujeres, dado que la población femenina, en promedio estamos hablando, le cuesta mucho más tener continuidad de cotización? ¿Está zanjado o no? Sí, a ver, yo me encantaría darle una respuesta un poco mejor que la que estimo que le voy a dar, pero honestamente esto tiene también ciertos límites fiscales. Acá precisamente se ha trabajado en no solamente en la factibilidad de garantizar un préstamo reembolsable que es transitorio, ¿verdad? En generar un bono tabla que precisamente permite equiparar las jubilaciones de las mujeres con las de los hombres, que tienen un 11% de diferencia. Ese es prácticamente el bono tabla, es completamente para el mundo femenino. La PGU también va precisamente a llevar a los quintiles más bajos, tiene mayor prevalencia de mujeres, casi cerca de un 60%, 57%. Luego hacemos una diferencia de 7 años, ¿verdad? 20 versus 13, con las mujeres. Y a mí, ¿qué más me gustaría? Que ojalá pudiéramos tener beneficios universales, pero creo que también hay que buscar en términos de generar algún equilibrio. O sea, usted me está diciendo que hay un límite, que no es posible menos de 13 años, que no hay pero, a ver si lo entiendo bien, me equivoco si interpreto de su respuesta que lo que usted dice es que no hay holgura fiscal que permita rebajar de 13 años el requisito de cotización a las mujeres, ¿es eso? Esto sí es importante decirlo, Mónica, esto es para recibir beneficios. Sí, ¿verdad? Lo entiendo, sí. Esos beneficios, por ejemplo, y es lo que le comentaba antes, en Países Bajos, en Islandia, en Dinamarca, se reciben completamente entre 40 y 50 años de cotización. Ya. Por ende, y también consisten en un premio a quienes han cotizado. Sí. Y también se entiende, y por eso la diferencia de 7 años en lo de las mujeres, porque efectivamente cotizan menos, se dedican a labores de cuidado, se por dedican... Por eso, hay un límite fiscal, dice usted, que impide disminuir la exigencia. Sí, quizás se pueda hacer más adelante, y en la medida que también se supone que en algún momento este fondo podría ser
excedentarios, se han hecho los cálculos, se va a hacer incluso una consulta a la CMF porque hay una duda razonable, que si el país sigue creciendo poco y el día de mañana el Estado no tiene que pagar estos bonos garantizados, el Estado está obligado a pagarlo y eso implica endeudarse más. Y hoy día, según el Consejo Fiscal Autónomo, nosotros estamos en un límite de deuda que es 41, 42% y el límite es 45%. Ya. Y hay un montón de elementos que están debajo de la línea, que no se transparenten, que tienen que ver con deudas de empresas del Estado, que tienen que ver ¿cómo se llama? El CAE, entre Entiendo. otros, que no están sobre la línea. Entonces creo que a lo que se ha llegado es a aquello lo más responsable fiscalmente que se puede, ¿verdad? Ok, Y también senador. para no suscitar más dudas de la que este proyecto razonablemente suscita, si yo lo logro entender, Mónica. Ya, Que vamos lo a un tema más suscita político. efectivamente dudas. Vamos a un tema más político. A ver, entremos en la arena netamente política. ¿Qué le parece que aquí mismo el presidente republicano, Arturo Esquella, haya dicho que este acuerdo marca un antes y un después en la relación entre republicanos y Chile Vamos, y que esto es solo comparable, estoy repitiendo sus palabras, cuando ustedes, comillas, entregaron la Constitución en medio del contexto del estallido social? A ver, primero nosotros no entregamos ninguna constitución. Yo creo que ellos tenían mayoría en la segunda constituyente y si no supieron sacarla adelante, creo que los que la entregaron fueron ellos en estricto rigor. Solo para permitirme una ironía respecto de lo que él mismo dice. En segundo lugar, él parece olvidar que en su momento José Antonio Kast, siendo diputado, votó a favor el seguro de invalidez y cesantía que promedia un 1,7 puntos de cotización, ¿verdad? Eso es lo que promedia, hoy día bajó un poco, 1,3, y nosotros estamos hablando de un préstamo reembolsable con garantía del Estado, a tasa de mercado y heredable, ¿verdad? Que tiene todas las garantías del mundo. Entonces, a mí yo le tengo mucho cariño a Arturo y a José Antonio Kast humanamente, pero creo que no se puede aprovechar políticamente una circunstancia, un tema que es bastante serio. Nosotros venimos trabajando más de un año en esto con los senadores Coloma, con los senadores Galilea, apoyados por un equipo de expertos donde hay personas transversales que han hecho 2 informes bastante contundentes respecto de lo que se podría sacar adelante acá, y creo que hemos llegado a un acuerdo razonable. No es el mejor acuerdo del mundo, sin duda, tiene reparos, hay cosas que yo hubiera hecho de manera distinta, sin duda, y probablemente Senador, también el gobierno ha tenido que hacer ¿en qué sacrificios, pero sentido? en esto creo que sacar pequeñas ventajas políticas, sobre todo cuando son temas que hay que explicar, que hay que ser muy didáctico, ¿verdad? La pequeña cuña de Twitter o de TikTok, para estos efectos de legislar seriamente, creo que no sirve. Usted habla de esa pequeña cuña de Twitter o TikTok que se refiere a algo corto, simple, directo, ¿no? Entiendo que va en ese sentido. Pero quisiera preguntarle, ¿en qué sentido, o que me profundice un poco más el concepto para entender, ¿en qué sentido dice usted que Republicanos está utilizando políticamente un tema tan serio? Bueno, yo escuché que José Antonio, bueno, lo que dice primero Arturo, que esto marca un antes y un después. A mí, yo no sé dónde estaba el antes y el después. ¿Por Nosotros qué? mismos apoyamos. Porque nosotros apoyamos a José Antonio Kast, recuerda usted, con bastante sacrificio, en la segunda vuelta electoral. Creo que fuimos bastante leales y ellos no quisieron nunca más después, por identificar su proyecto, tener siquiera listas conjuntas para ir, por ejemplo, en gobernadores. Ya han señalado que van a ir a primera vuelta, que no quieren sumarse a una primaria, y probablemente van a ir en una lista parlamentaria propia. Entonces, el antes y el después es una caricatura nomás, es para tratar de decir, miren, yo escuché a José Antonio Kast decir, miren, sabían lo que estaban haciendo, nos traicionaron. Oye, comunistas me dijeron hoy día por las redes sociales, gente republicana. Entonces, a mí para caricaturas, a mí para slogans, cuando estamos tratando de hacer algo serio, bien legislado, y que ojalá también le dé confianza a ese mundo que está desconfiado. Si yo entiendo que este gobierno ha generado mucha desconfianza, sobre todo en materia económica, pero créanme que se ha hecho un esfuerzo por tratar de ser lo más coherente, lo más serio y hacer de esta reforma lo más sustentable Senador, posible, o sea, precisamente para que la ya. ciudadanía reciba los beneficios de una reforma. O sea, usted dice ese antes, porque el después, el futuro quien lo conoce, digamos, pero ese antes ya no existía, digamos. No sé dónde ha habido tanto antes y después. A mí me llama un poco la atención. Entonces, a mí la caricatura y el aprovechamiento político cuando se está
en momentos como de balance político, cuando las candidaturas no están en los primeros lugares de la encuesta y requieren de algún impulso, no se puede aprovechar cualquier circunstancia. En esto creo que tenemos que ser extremadamente serios y yo trato de serlo y trato de no ser ofensivo. Y lo que he visto es un aprovechamiento a veces con bastante violencia, por lo menos en redes sociales, de la pequeña cuña para sacar una ventaja política y eso no me gusta. Si usted habla que había bastante violencia, suele haber harta lamentablemente en redes sociales y en el debate político, usted habla de la cuña pequeña, de esa violencia, el aprovechamiento político. Yo quisiera preguntarle, porque dijo algo entre medio que me llama mucho la atención, dijo, cuando habla del aprovechamiento político, usted dice, no se puede aprovechar cuando no se está primero en las encuestas y claramente usted está haciendo mención indirecta a José Antonio Kast. Yo quiero preguntarle directamente si usted cree que el hecho de la aparición de Johannes Kaiser y que supere a José Antonio Kast, al menos en una encuesta, no hemos visto más que eso, pero que aparezca y que comience a encumbrarse o a subir, si usted cree que de alguna manera está condicionando o enfatizando la postura de republicano. Probablemente, me imagino que sí. Creo que hay un mundo que vive mucho de las redes sociales, que es propia también de una polarización de un sistema fragmentario político como el que tenemos y que tenemos que solucionar y para lo cual también hemos presentado proyectos que se basa exclusivamente en apotricarse en la propia trinchera, tirar una piedra y no proponer soluciones, ¿verdad? Es muy sencillo y eso sucede, yo lo veía ahora con el acuerdo de pensiones, el señor Luis Mesina de No Más AFP, indignado, diputados de izquierda del Frente Amplio indignado, ¿verdad? Por otro lado también indignados. Perdón, acá la gracia es tratar de generar soluciones y tratar de llegar a acuerdos. Créame que eso es bastante más difícil que tirar una piedra, tirarse una buena cuña y decir que este nos traicionó, que es un genuflecto, que es un arrastrado, que es un vendido, etcétera. Y la verdad es que lamentablemente de pronto en redes sociales vemos eso y sin duda que la aparición de una persona que es novedosa como Kaiser, ¿verdad? Que es bastante articulado, habla bien, ¿verdad? Y que es más o menos, que viene además del mismo mundo, si era militante del Partido Republicano, pero que es incluso más duro en sus posiciones que el propio José Antonio Kast, a quien ya desde ese mundo consideran un amarillo, imagínense. Bueno, entonces probablemente los obliga a tomar este tipo de posiciones que yo creo que son maniqueas. Senador, te decía también Arturo Esquella ayer respecto a las presidenciales que Kast junto con Kaiser, él dice que es una buena noticia que Kaiser suba porque está en la línea correcta de pensamiento. Obviamente que está haciendo el punto de vista de contrapunto con Evelyn Matei y dice que él más Kast, en el fondo pensando en la cadena, por ejemplo, en donde Kaiser aparece con 10, Kast con 9, son 19, dice él, y Evelyn Matei con 23. Decía ayer aquí en CNN Prime que estaban en el margen de error para juntos superar a Evelyn Matei, que era una buena noticia. Y además ha agregado también tanto Kaiser como Kast que este acuerdo al que han llegado con el gobierno le va a costar y se lo van a cobrar, y parece que lo hacían extensivo también a los senadores, en algunos de republicanos, en noviembre. Entonces quiero preguntarle en dos partes. Lo primero, si usted cree que Kast con Kaiser están en el margen de error de juntos superar el apoyo que tiene Evelyn Matei. A ver, primero me sorprende estos certificados de la Iglesia de la Ortodoxia, del pensamiento político que se dan. Él está en la línea correcta del pensamiento y hay otros que estamos en la línea incorrecta del pensamiento. Es el mundo en blanco y negro, el mundo de los extremos, de las polaridades, ¿verdad? ¿Dónde están las propuestas, Mónica? Ahí yo estoy apostando a ver dónde están las propuestas y también la capacidad. Y precisamente la gran diferencia es que precisamente aquellos que tienen la posibilidad de llegar a gobernar es quienes deben dar también muestras de gobernabilidad. Es muy fácil, ¿verdad? Pararse en la trinchera propia, escupir, tirar bombas molotov desde el lugar en donde uno está y no proponer propuestas. Más difícil es precisamente tratar de acercar posiciones y sin trazar los principios de los que uno cree, al menos tratar de que con los instrumentos disponibles y con las posibilidades que da la política, ¿verdad? La política precisamente el arte de lo posible, llegar a ciertos acuerdos que permitan que el país avance. ¿Cree usted que Kast y Kaiser no dan
prueba o no dan el ancho de mostrar que son capaces de dar gobernabilidad, honestamente? No, yo tengo buena opinión humana de ellos, pero tengo la impresión de que no hay ahí un conglomerado fuerte, firme, para poder el día de mañana generar precisamente la expectativa de gobernabilidad que se da precisamente desde el haber gobernado, ¿verdad? Chile Vamos en eso tiene experiencia, tiene buenos equipos. Evelyn Matei tiene hoy día, por amplia diferencia en la encuesta, y sí me llama la atención que por tratar de sacar una ventaja política se estime que hay que tratar de exacerbar la diferencia. ¿Y usted cree que este esto acuerdo... esto viejo como el hilo negro, Mónica. ¿Y usted cree que va a tener un costo para Evelyn Matei el acuerdo al que ustedes llegaron? Yo creo que no, porque es un acuerdo serio. Yo creo que por el contrario, cuando efectivamente baje un poco la ola de el TikTok, las redes sociales, los vendidos, los traidores, etcétera, ¿verdad? Y la gente mire el proyecto, ¿verdad? Porque a mí me llegan un montón de cosas que nosotros no estamos legislando, ¿verdad? Y para eso nosotros, los senadores, Roma, Galilea, el que habla, ¿verdad? Hemos tratado de explicarlo más didácticamente por qué este acuerdo es un proyecto que es sustentable, que respeta la propiedad individual, que permite que los fondos sean heredables, que permite que mejoren las pensiones, que protege la propiedad de los fondos de pensiones. Senador. Va Sí. en la línea de aquello en lo que nosotros creemos. Entonces, no creo, Mónica. Usted dice que no han yo traicionado pienso principios que ustedes, que no han traicionado ustedes los principios en los que creen con este acuerdo. creemos que no, naturalmente. Y quisiera preguntarle, porque dentro del contexto estamos hablando, ¿no?, de la candidatura de Evelyn Matei. Ella ya fue proclamada por Renovación Nacional, va a ser proclamada por la UDI, que no es ninguna sorpresa tampoco, digamos. Yo quiero preguntarle si es inevitable, ya está más o menos claro, la proclamación de Evópoli, de Evelyn Matei, ¿y qué le parece a usted? Si era esa la decisión correcta o no. No sé cuánta libertad tiene para decirme, si es que pensara que no tampoco a tal altura, digamos. Pero a ver, mire, ¿cuál Mónica, es el yo camino? Y le pongo en el pack de la pregunta también, que desde también, no solo Evópoli, en general desde Chile Vamos, hay quienes creen que, desde su cercanía con Chile Vamos, no militante, Carter también de parte interesada, decía que esta candidatura nacía muerta, sin primaria. Entonces, no sé si las proclamaciones son necesariamente un no a las primarias. Quiero preguntarle justamente cómo lo ve usted. Ya no hay más camino para Evópoli que proclamar a Evelyn Matei. ¿No serían necesarias o sí serían necesarias y deseables las primarias? A ver, yo tengo una opinión personal en esto. A mí me enseñaron, mi papá profesor de Derecho Constitucional y editaba un libro de educación cívica y me contaba que los candidatos presidenciales los iban y los proclamaban como renuentemente. Hoy día aparecen candidatos que es de una impudicia enorme, ¿verdad? Todos disponibles, con ganas de ser. Acá los candidatos tienen que marcar en las encuestas, primera cosa. Segundo, yo creo que hoy día la candidata mejor posicionada y mejor aspectada por lejos es Evelyn Matei. La única posibilidad, creo yo, de hacer una primaria que sea realmente competitiva y que valga la pena hacerla, porque además déjeme decirle que nosotros en el mundo de la idea derecha somos malos para las primarias. Nos pegamos y nos hacemos heridas, y gritamos. Yo creo que la única posibilidad de hacer primarias que valgan realmente la pena es hacerlas con un panó de gente, de personas, de candidatos que vayan desde la derecha hasta el centro, ¿verdad? Donde esté Ginebra Rincón, donde esté José Antonio Kast, donde podamos incluir a Kaiser, donde podamos incluir también a Rodolfo Carter, que me parece que sería un muy buen senador por lo demás. Pero hacerlo, Mónica, para un grupo que más o menos tiene definido y después ir a una primera vuelta, hacerlo además con voto voluntario respecto a una primera vuelta con voto obligatorio y señalando además a José Antonio Kast que no está disponible para ir a una primaria. Entonces cuando uno hace enjuagues en la boca con la unidad, ¿verdad? Y etcétera, y se está por la idea de ir a una primera vuelta sin querer hacer una primaria, yo no sé si esa primaria tiene mucho sentido, sobre todo cuando hay una candidata que está bastante bien posicionada, que ha sido ministra, que ha sido alcaldesa, que ha sido senadora, que tiene una experiencia política, que ya fue candidata presidencial. Y me parece que además cuenta con equipos experimentados para ser una alternativa de gobierno para el país. O sea, está bien que a fines de febrero Evópoli la proclame.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Me parece que hoy día es la persona que tiene todas las posibilidades. Nosotros hemos cooperado mucho con ella, nosotros la apoyamos mucho el año 2013 sabiendo que se perdía. Y bueno, creo que debiera ser nuestra candidata presidencial. Oiga, senador, se me olvidó una cosa bien importante en todo esto que hemos hablado de pensiones para ir cerrando. Evelyn Matei respalda plenamente el acuerdo al cual ustedes llegaron con el gobierno y quiero saber si ustedes como senadores, usted en lo particular o alguno de los tres que estaban en la Comisión de Trabajo de Chile Vamos, si hablaron con ella o no y si ella respalda 100% el acuerdo al que llegaron. Mire, hemos hablado con ella, nos hemos juntado en otro momento con ella, pues nos comunicamos permanentemente también con ella. Ella tiene una preocupación que es muy importante y que es la misma preocupación que tiene la Comisión de Hacienda que va a ver este proyecto posteriormente, que es precisamente la sostenibilidad fiscal, que yo le hablé también en su momento. Nosotros hemos visto las simulaciones de DIPRE, hemos visto con distintos expertos que así es, pero creo que un informe de la Comisión Fiscal Consejo Fiscal Autónomo, ¿verdad?, que vela porque la deuda del país no se dispare, creo que va a ser muy relevante en términos de saber hasta dónde podemos llegar con una reforma de pensiones en términos de un eventual endeudamiento público o del estado de las finanzas públicas. Y eso es lo que ha dicho, esa es su preocupación. Pero para el resto, ella tiene clara conciencia de que acá se ha hecho un esfuerzo por llegar a un buen acuerdo y por respetar precisamente la propiedad individual de los fondos previsionales y que tengamos buenas pensiones hacia el futuro. Ella fue ministra del Trabajo, además de esto entiende, por tanto sí ha habido comunicación y creo yo que a ella le parece que es un acuerdo más que razonable. Entonces ella respalda el acuerdo, o sea, lo hicieron con su venia. No, a ver, mire Mónica, nosotros somos senadores, cada uno tiene una trayectoria, senador Galilea, presidente de partido, Juan Antonio Corona, expresidente del Senado, yo soy un poquito el más joven acá del lote y con menor experiencia, pero algo tengo también. Tenemos la autonomía suficiente para poder estimar por nuestros propios medios qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, pero sí ella ha manifestado esa aprensión. Y ha manifestado junto con esa aprensión su respaldo, aunque ustedes no necesitaran su venia, ella respalda o no el acuerdo para entenderlo, con esa aprensión, pero ¿lo respalda? Yo creo que ella encuentra que es un acuerdo razonablemente bueno, sí. O sea, si ella fuera senadora, ¿lo votaría a favor? Ay, no sé, pues, Mónica, yo supongo que sí. Es que eso respaldar, pues. Yo espero que nosotros lleguemos a un acuerdo porque estamos justamente en la zona de indicaciones, ¿verdad? Donde el diálogo. Pero como no llegaron ya a un acuerdo. Tenemos un acuerdo en los marcos generales, evidentemente se votó en general, lo apoyamos unánimemente entonces le cambio la pregunta. Ella, si fuera senadora, ¿respaldaría como ustedes las indicaciones a las cuales se llegaron? Yo espero que sí. Yo espero, me dijo, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya. Ok, senador Luciano Cruzcoque, muchísimas gracias por habernos acompañado repasando este tema tan relevante para nuestro país, tantos años además que se ha esperado por un acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, y sinceras felicitaciones por el premio Lenka Franulich, el premio más importante de periodismo en Chile, además, por lo demás, así que a usted y a su equipo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por esas felicitaciones que sé que son honestas, así que muchas gracias, senador. Gracias a ti. Buenas noches. Y seguimos avanzando en otras materias para contarles que la licitación de los afiliados es la mayor apuesta para que bajen las comisiones de las AFP. Natalia Muñoz nos cuenta por qué hay opiniones divididas respecto a si se va a lograr o no ese objetivo. Uno de los puntos de la reforma de pensiones que se mantuvieron críticos hasta el final, los cambios a la industria de las administradoras de fondos de pensiones. El país estaba presente hace 15 años, de hecho, en la comisión que presidió el ministro Marcel, con quien hemos estado trabajando de conjunto en esta tarea, y nunca se había podido implementar por el lobby de las AFP. La moneda no logró cumplir su anhelo original de poner fin a las AFP, pero sí hay cambios al funcionamiento del sistema. El principal, la licitación de 10% del total de los afiliados cada 2 años, con el fin de generar mayor competencia y disminuir las comisiones. La administradora que ofrezca la menor comisión se lleva a esos clientes. Efectivamente afecta la competencia, que de alguna manera se traduce posteriormente en menores comisiones. Esto muerde donde realmente es importante. Hoy día tenemos una licitación solo para los nuevos afiliados, ¿cierto? Quienes entran al mercado del trabajo
se van a la AFP que ganó una licitación. Esa licitación ha tenido beneficios, pero se han circunscrito especialmente a los nuevos afiliados. En cambio, las AFPs antiguas, que no participan de esa licitación, han mantenido comisiones muy altas. Se estiman ahorros del orden de $750 millones por este mecanismo. Actualmente se licita a los nuevos afiliados, lo que según el Ejecutivo ha traído bajas cercanas al 30% de las comisiones, por lo que la nueva licitación debería disminuir aún más, pero se generan dudas. Yo tengo la impresión de que no va a generar un efecto demasiado significativo de baja de comisiones. ¿Por qué? Porque en la actualidad ya hay 2 administradoras que tienen comisiones significativamente más bajas que el resto. Ese resto de administradoras no tienen tanto incentivo en participar y ofrecer comisiones mucho más bajas, porque tienen que bajarle la comisión a todo el resto de sus clientes. Además, según un estudio elaborado por eConsult que encargó el gremio de las AFP, podría producirse un daño en las pensiones futuras de al menos 12%, ya que afectaría la rentabilidad de los fondos y aumentaría el costo de las inversiones, temor que comparten los empresarios. Creemos que la propuesta no es adecuada para promover la competencia y llevaría a decisiones de inversión que no benefician la rentabilidad de los ahorros. No comparto esa opinión porque yo creo que es una medida que va a el hueso de promover mayor competencia en precios, que es lo que nos interesa. Además, se estableció un límite de participación. Si una AFP tiene más de 25% de los afiliados al sistema, no puede participar. Donde sí hay consenso es que la rentabilidad podría afectarse negativamente cuando los fondos de los afiliados pasen de una administradora a otra. Efectivamente puede haber algún costo en términos de rentabilidad, por eso es muy importante que se vaya monitoreando la evolución de esta licitación. ¿Y por qué podría haber un costo en rentabilidad? Porque existen algunos activos que no se pueden traspasar fácilmente entre administradoras. Entonces había un cierto temor de que esto pudiera afectar el retorno de las inversiones. Esto de alguna manera también se corrige generando incentivos en las comisiones. No existe una solución perfecta a esto. Lo que en realidad corregiría el problema es que los afiliados reaccionáramos frente a las diferencias de precios. Una novedad es que se acordó que se establezcan premios y castigos para las comisiones que cobren las AFP en función a la rentabilidad de los fondos. ¿Bajarán o no los costos por servicio? Lo va a ir evaluando la Superintendencia de Pensiones junto con una comisión específica, donde la licitación podría traer buenas noticias para el bolsillo y más competencia en las administradoras. La Fiscalía Oriente solicitó la prisión preventiva de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, acusados de diversos delitos como estafa y lavado de activos en el marco de los casos Audio y Factop. En la cuarta jornada de formalización también se pidió arresto domiciliario nocturno para los socios de la Reinvial, Felipe Porcio y Manuel Bulnes, mientras que otros 7 imputados quedaron con firma y arraigo nacional. La nota es de Estefanía Bustamante. La Fiscalía entonces, tal como se había anunciado, va a solicitar las medidas cautelares de prisión preventiva respecto de los imputados Álvaro Jalaf Sanz y Antonio Jalaf Sanz. No hubo acuerdo previo que cambiara la opinión del Ministerio Público sobre 4 de los 20 acusados de los casos Audio y Factop. Así pidieron la prisión preventiva de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf y arresto domiciliario nocturno para 2 de los 8 ejecutivos de la Reinvial. Los señores Jalaf van a atribuir la responsabilidad de la creación de este fondo y los problemas que ha experimentado este fondo en la Reinvial y sus ejecutivos. Y por otro lado, ya tenemos agrupada esta causa, una querella de la Reinvial en contra de los señores Jalaf. Conocíamos más o menos los detalles de lo que iban a exponer. Nos conocemos muy bien la carpeta, así que haremos nuestros descargos cuando nos corresponda. ¿Esperaban este tipo de cautelares? Me reservo los comentarios. Claro, porque los comentarios de las defensas deberán convencer al tribunal de no decretar la prisión preventiva contra los excontroladores del Grupo Patio. Entre los delitos que se les imputan está lavado de activos, estafa, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso. Mis abogados esclarecerán todos los hechos. Muchas gracias. Independiente de las atribuciones que puedan hacerse entre ellos los imputados, lo relevante es una cosa: esto no es un mal negocio.
Esto en términos muy simples, su señoría. Si usted hubiera invertido 1 millón de pesos en este fondo, hoy día tendría 70.000. En términos simples, la Fiscalía explicó ante el tribunal cómo algunos ejecutivos de la Larraín Vial provocaron pérdidas al patrimonio de la propia corredora al crear un fondo de inversión para saldar las deudas de los Jalaf. Estos últimos, en cambio, sostienen que ellos lo perdieron todo. Ahí ustedes van a poder después preguntar si quieren. ¿Ah? ¿Con el enriquecimiento ilícito de esos representados? Absolutamente ninguno. Perdió todo su patrimonio. Sabes que no puedo hablar. Sorry. Para Manuel Bulnes, exdirector ejecutivo de la Larraín Vial, y Felipe Porcio, exdirector de Finanzas Corporativas, se solicitó arresto domiciliario nocturno. Ninguno consiguió un acuerdo previo con la Fiscalía, como si lo hicieron 6 ejecutivos de la corredora y Cristian Menichetti, ex socio del Grupo Patio. La medida cautelar que se les dio a otros imputados en la causa, ¿por qué no hubo acuerdo con Fiscalía en este caso? Porque nos parece excesiva para personas que son inocentes. Y cuando los hechos no son constitutivos de delito, no procede medida cautelar alguna. Con permiso, por favor. A 7 de los 20 imputados se les decretó arraigo nacional y firma, que para la mayoría será mensual. Solo Menichetti cumplirá firma semanal, mientras que Jaime Oliveira, director de la Larraín Vial Activos, está autorizado para viajar a España, previo pago de fianza de 25 millones de pesos. En definitiva, el Ministerio Público ha hecho una intervención bien intensa, bien extensa, bien completa, y nosotros vamos a apuntar algunos antecedentes adicionales que puedan quedarse en el tintero. ¿Confusa a ratos quizá el Ministerio Público? No, la exposición es muy clara y mañana se va a terminar de entender completamente. Nos quedó una duda entre los querellantes si lo que su señoría manifestó en términos que ofrecería 3 horas, ¿ello considera el tiempo dispuesto para el Ministerio Público y también para los querellantes? No le quedó duda, eso fue lo que dije. En total. Es que no había quedado duda todo. 3 horas y media como máximo tendrá la Fiscalía y los querellantes para terminar su argumentación en la ya 5ª jornada de audiencia, donde además se escuchará las defensas de Manuel Bulnes, Felipe Porcio y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf, que pretenden evitar la prisión preventiva. 9:30 y les contamos que la funcionaria del Ministerio de Hacienda, que murió tras caer desde el piso 14 del edificio ministerial, fíjense que había enviado un mensaje a sus colegas con denuncias sobre maltrato laboral. Según informó La Tercera, la abogada de 37 años habría comunicado con sus compañeros en un chat grupal de Teams, un espacio donde denunció los abusos por parte de 2 superiores de la Defensoría del Contribuyente, una división ministerial donde se desempeñaba. Sin embargo, desde dicha repartición negaron tajantemente las acusaciones y aclararon que no existen registros de denuncias previas al accidente o al hecho que ocurrió, que se está investigando también si fue un accidente o qué fue realmente. Junto con ello, agregaron que la división cuenta con un actualizado protocolo de prevención y denuncia de violencia y acoso laboral y sexual, señalando además que están a disposición del Ministerio Público para colaborar con la investigación y que incluso instruyeron un sumario administrativo luego de ocurrida esta tragedia. Bueno, en Chile Vamos ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional con el objetivo de destituir a la senadora Isabel Allende por la fallida compra de la casa del expresidente y padre de la legisladora Salvador Allende. En paralelo, la Fiscalía ya inició diligencias luego de que se presentara una querella por eventual fraude al fisco. Colomba Eijols nos cuenta. Al igual que el Partido Republicano, parlamentarios de Chile Vamos llegaron al Tribunal Constitucional por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Su objetivo, buscan destituir a la senadora socialista Isabel Allende, por lo que presentaron un requerimiento de 70 páginas acompañado de 10 documentos que según ellos componen los argumentos necesarios para que se concrete la remoción. La norma constitucional dice claramente contratar con el Estado. Y la compraventa se perfecciona una vez que firman todas las partes involucradas en ella. Así que aquí el contrato se celebró, el precio sí se pagó y faltaba solamente la inscripción para que fuera percibido materialmente
por los vendedores. En otras palabras, la senadora Isabel Allende y la ministra de Defensa Maya Fernández, quien no estuvo incluida en el requerimiento por dudas jurídicas que los parlamentarios expresaron. Ahora bien, no descartaron una acusación constitucional al concluir la comisión investigadora que se aprobó para este caso. Esperamos que en la comisión investigadora que hemos presentado en la Cámara de Diputados se pueda dilucidar efectivamente el rol de cada persona que fue involucrada en estos hechos. No solamente las responsables finalmente son la senadora y la ministra, sino que también la serie de asesores y de personas responsables en hacer firmar un documento que claramente transgredía la ley y la Constitución. Los detalles de lo que aquí sucedió y las personas y la trayectoria de la senadora Allende y de la ministra Fernández, que además fue parlamentaria, es bien conocida. Son personas rectas, son personas que han actuado siempre de buena fe. Lo que uno esperaría es que en el marco del ejercicio de esas facultades ciertos límites no se pasen a llevar. Menos cuando los errores cometidos fueron enmendados de inmediato, señaló la ministra del Interior, haciendo alusión a la salida de la titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a quien acompañará con el mismo destino la jefa de la División Jurídica de la cartera. Me parece bien esta renuncia, entre comillas, porque realmente era inentendible que la persona encargada de velar por la juridicidad de los actos de ese ministerio se hubiese equivocado de manera tan rotunda, faltando a la Constitución, y obviamente no podía seguir en ese puesto. En tanto, este caso también se ha trasladado a sede judicial tras una querella interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana contra el presidente Gabriel Boric y quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco. Acción que se presentó ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y que ya tiene al Ministerio Público trabajando. Que el Ministerio Público haya allanado a través de la Policía de Investigación, el Ministerio de Bienes Nacionales, me parece un acto positivo porque tenemos que evitar cualquier tipo de ocultación o de destrucción de prueba esencial para esclarecer los hechos. Sobre esta acción, la ministra del Interior aclaró que el Ministerio de Bienes Nacionales entregó voluntariamente antecedentes a la Fiscalía a través de la PDI, por lo que descartó un allanamiento. Sobre la indagatoria, la parte querellante solicita que se cite a declarar en calidad de imputado al presidente de la República y que se requise su teléfono para recabar información. Estamos listas junto a Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las informaciones de esta área. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien también. Vamos a partir en Medio Oriente, específicamente en Gaza, porque si ayer veíamos celebraciones, hoy tenemos estas imágenes. Ya van más de 80 muertos por los ataques israelíes que suceden después de que se anunciara esta tregua que debía partir el domingo. Claro. Un acuerdo frágil que ya tiene sus primeros obstáculos, porque el gobierno de Israel aplazó la votación. Lo que tenían que hacer hoy día en el gabinete de Benjamín Netanyahu es que el gabinete de seguridad debía votar este acuerdo para después el gabinete entero entonces someter a votación esta tregua. Eso debía ser hoy día, sin embargo, en la mañana aseguraron que Hamás no estaba respondiendo al acuerdo en su totalidad, que había partes en que se estaban retractando y hoy confirman que van a votar recién el sábado. Un día antes de que tenga que entrar en vigencia. Exacto, tensa completamente el calendario. Y al parecer sería más bien por quiebres en la misma coalición de Benjamín Netanyahu, porque hay dos ministros de ultraderecha que se oponen a este acuerdo. Y que dicen que se van. Y si se van los dos partidos, se cae la coalición. Claro, porque es una democracia parlamentaria y requieren de mayorías, porque no tiene mayoría por sí solo Netanyahu con su partido. Exacto, ellos dicen que este acuerdo es rendirse ante Hamás y que además ellos proponen que después de esta primera fase siga esta guerra, algo que se contradice con los intereses de todo el resto de los negociadores. ¿Qué pasó? Laura Soto nos cuenta. We stand for more than 5, 6 or even 7 hours to get 1 kilo of sugar or rice or even sometimes 2 liters of water. And you still ask me why I am so happy about the ceasefire? Because all of this are going to end. That's why I am so happy.
Tras sobrevivir a más de 15 meses de guerra, Hussam no pierde las esperanzas. Este joven palestino de 19 años es optimista frente al acuerdo de alto al fuego alcanzado este miércoles. Sin embargo, no pasaron ni siquiera 24 horas de aquel anuncio cuando empezaron a presentarse obstáculos para su implementación. Anoche creímos que habíamos llegado a un acuerdo. Hoy Hamás ha introducido cambios en ese acuerdo. Hamás es una organización yihadista, son conocidos por el terrorismo y por matar y asesinar a familias. No son conocidos por cumplir con sus acuerdos. Desde la oficina del primer ministro israelí han acusado a Hamás de crear una crisis de último minuto e incumplir partes del acuerdo. El comunicado cita una supuesta disputa sobre el proceso de selección de los prisioneros palestinos que serán liberados. Desde Hamás niegan estas acusaciones. En cuanto a las declaraciones de la oficina de Netanyahu, confirmo que Hamás está comprometido con lo alcanzado y con el acuerdo de alto al fuego anunciado por los mediadores, y no se añadieron modificaciones. Espero que estas declaraciones de la oficina de Netanyahu no sean un intento de evadir su compromiso con el acuerdo de alto al fuego. Netanyahu decidió postergar la votación de su gabinete hasta resolver este impasse que estaba prevista para la mañana de este jueves y que es clave para darle la luz verde final al acuerdo. En todo caso, hay informes en la prensa israelí que sugieren que el retraso tendría más que ver con motivos políticos internos. Dos miembros de extrema derecha del gabinete de Netanyahu se oponen al acuerdo. Uno de ellos, el ministro de Seguridad Nacional, ya anunció que su partido abandonará la coalición de gobierno si este se aprueba. El otro, el ministro de Finanzas, estaría siendo persuadido por Netanyahu para que no renuncie. Lo que parece ser mucho más importante en este momento es lo que está sucediendo aquí en Israel, entre el primer ministro israelí y uno de los miembros de extrema derecha de su coalición de gobierno, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Esto se debe a que Smotrich ha estado exigiendo un compromiso del primer ministro israelí de que volverá a la guerra, de que volverá a combatir en Gaza, después de que concluya la primera fase de este acuerdo. Si es que ambos dimiten, Netanyahu perdería su mayoría en el Parlamento. Sin embargo, el líder de la oposición le ofreció su apoyo en la legislatura durante un periodo con tal de sacar adelante el acuerdo, el cual se prevé que sea aprobado tanto en el gabinete de seguridad como en el gabinete en pleno. No es exactamente sorprendente que en un proceso y una negociación que han sido tan difíciles y tensos puedan quedar cabos sueltos. Tengo mucha confianza en que esto está avanzando y veremos el inicio de la aplicación del acuerdo el domingo. Los seres queridos de los rehenes continuaron protestando este jueves en Tel Aviv, exigiendo la aprobación del acuerdo. En paralelo, otros israelíes protestaron exigiendo que el alto al fuego no se concrete. Mientras tanto, los ataques israelíes sobre la franja de Gaza no se han detenido, provocándole la muerte a decenas de personas desde que se anunció el cierre del acuerdo este miércoles. Bueno, si es que se aprueba este alto al fuego por parte del gabinete de Israel y si comienza el domingo, serían 3 rehenes las primeras liberadas, 3 mujeres, y cada semana se liberaría a 3 personas hasta llegar a los 33 que salen en esta primera fase. Vamos ahora a Estados Unidos porque ya están los preparativos para esta ceremonia en la que Donald Trump el lunes va a asumir como presidente de Estados Unidos, el presidente número 47. Él se fue como el 45, llega como el 47. No conservan los dos números cuando son consecutivos. ¿Cómo? Ahora se les nombra como siempre 47. Cuando son consecutivos los periodos, se les nombra a veces con los dos números. Mira. Yo estuve en la primera asunción al mando de Trump y te diré que el ambiente, porque estábamos... Ahí está el Capitolio, mira. Este es el Capitolio donde trabajan los... Ya, ay, me cambiaron la imagen, son mala onda. Ya, pero igual, lo que vieron antes era el Capitolio donde trabajan. Ahí está. Y acá abajo se pone toda esa parafernalia, ¿cierto? Y por el lado de Mall, de esa avenida enorme, estamos ahí abajo donde está dando el discurso, donde da el discurso del presidente, que asume más que discurso, en verdad, donde jura o promete. Siempre juran allá en todo caso. Sí, juran. Y estábamos allá abajo como parte de todo el staff de CNN y era bien impresionante porque en ese momento estaba asumiendo Trump, había mucha incertidumbre y las caras de Barack Obama las veíamos, estábamos a una distancia
muy cerca. Fuiste a la... Cuando asumió Trump. Cuando asume Trump. Pero cuando asumió Biden... Hace 4 años también. Ahí no me tocó estar, yo estuve en la elección. Estuve en la elección cuando ganó perfecto. Biden. Se la cubrí también igual que esta última, pero no estuve cuando llegó al poder, pero estuve cuando llegó Trump. Y en ese momento era de muchísima incertidumbre y la cara de los Obama, de Michelle Obama y Barack Obama, era de verdad una cara de funeral, una cara había como porque Washington es una ciudad 100%, ya no 100%, pero 90% demócrata. O sea, había una pesadumbre, había una sensación ambiente muy impresionante del cambio en el fondo de color político a un republicano que no es de los republicanos tradicionales, que ha cambiado este partido también. Entonces fue un momento, era un momento de alta tensión. Yo digo que las medidas de seguridad para entrar, además, nos levantamos, no sé, creo que a las 4 de la mañana estábamos ahí. Eran como unas 2 horas y media de controles, checkpoints y controles de seguridad. Fue bien impresionante. Claro, porque la ceremonia es al mediodía, de hecho. Sí, pues, estábamos a las 4 de la mañana empezando los controles, pues después empezamos los despachos, control del ambiente y todo eso, pero por lo menos unas 2 horas y media, 3 de controles de seguridad. Mismo escenario entonces que se va a vivir este lunes, va a estar también presente Barack Obama. Joe Biden entonces le entrega la presidencia a Donald Trump. Sí. Nos vamos juntas entonces a la pausa. Al regreso va a estar don Rodrigo Herrera, ¿cierto? Sí, pues va a estar don Rodrigo Herrera con todo el deporte aquí en CNN Prime. Algunos no lo sabrán, pero Lenka Franulich fue la primera periodista en ganar el Premio Nacional de esta especialidad en 1957. El año 58 fue escogida la mejor reportera del mundo en los Estados Unidos. Y desde el año 63, la Asociación de Mujeres Periodistas de Chile entrega un reconocimiento también a sus pares con este nombre. Y el año 2025 lo ha recibido nuestra compañera Mónica Rincón, lo que nos llena de orgullo, porque de verdad lo merecen mucho. Representa una carrera brillante, un presente luminoso y un futuro esplendor, Mónica. Así que muchas felicitaciones. Ay. Por favor, un abrazo. Muy merecido. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, que ha sido un día muy bonito, de verdad, muy lindo. Yo quiero agradecer especialmente, bueno, a todo el equipo acá de CNN Chile. Yo siempre lo digo porque lo creo, uno no se construye solo. Uno es parte de todos los medios de comunicación en donde ha trabajado. Y quiero agradecer en especial al equipo de CNN Chile, pero además 2 personas, Matilde Burgos y a Mónica González, que fueron quienes presentaron esta postulación, y a todas las personas súper distintas que la respaldaron. Me sorprendieron mucho con sus firmas, adjuntando cartas. Entonces, de verdad, hoy día como anécdota estaba en el dentista cuando me llamaron del premio del jurado Lenka Franulich, con tremendos nombres, además súper diversos. Probablemente todas las que fueron postuladas merecían ganar, así que les agradezco mucho el honor. Es un honor estar en una senda donde han estado grandes del periodismo, como la propia Lenka, obviamente, pero después que ganaron este premio, como la Raquel Correa o la Pilar Weinstein, así que estoy... Mónica González. Mónica González, Patricia Verdugo, tantas más que voy a olvidar. Pero de verdad estoy súper emocionada, muy agradecida, a los amigos, a todo el cariño, así que de verdad que estoy como... Lo merece, y ahora también merece disfrutar unas buenas vacaciones premiadas. Sí, más encima mis vacaciones hoy día. Cual. Muy lindo. De verdad que muchas gracias. Y muchas gracias a todo el equipo de CNN Prime y a ustedes, pues, porque trabajamos para ustedes. O sea, todos tenemos ego, todos recibimos con cariño estos cariñitos, pero estamos para informarlos a ustedes, para cuestionar al poder, para darles también buenas noticias, para ser un país más lindo, más acogedor y más justo para todas, para todos. Así que nos terminamos diciendo jueves 16 de enero. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches y gracias.